Buenos días, mi nombre es Miranda Naranjo y voy a hablar sobre las artes gráficas en las 8 vanguardias. Primeramente, ¿qué son las artes gráficas? Las artes gráficas son un tipo de arte que se aplica con elementos, objetos, materiales para crear una impresión, un grabado. De allí empieza la historia de la imprenta. Y existen varios tipos de artes gráficas, de las cuales vamos a hablar en esta presentación, las cuales son la tipografía, la litografía, la serigrafía, la xilografía y el linograbado. A pesar de que existen y están aquí enumeradas, no todas las vanguardias utilizaron o hicieron uso de todas. ¿Qué es el fauvismo? El fauvismo es una vanguardia aplicada en el año 1904 hasta 1907 aproximadamente. Es un tipo de vanguardia que se caracteriza de todas las que han existido como una vanguardia muy colorida, un exceso de color increíble. Hacen el uso total del color. Allí no existe el trazo, existe el color. Están los colores muy brillantes, los que sobresalen, pero nunca está un color muy opaco o que no se lleve bien con los colores brillantes. Dentro del fauvismo no hubo registro o no se encontraron registros sobre la tipografía. Sin embargo, hubo artistas que aplicaron la litografía. ¿Y qué es la litografía? La litografía es un tipo de impresión para trazar un dibujo, un texto o una fotografía en una piedra o una plancha. Entre esos artistas estuvieron Raoul Dufy y Henri Matisse, aplicando el uso de la litografía dentro del fauvismo. En ello, no solamente hicieron el uso de color, ellos se basaron en el valor, el exceso de valor, el exceso del blanco y negro, haciendo uso característico de lo que se hace en el fauvismo. Como se puede ver aquí, hubo también otro artista llamado André Derain, que aplicó también la litografía en el fauvismo. Dentro del fauvismo también hubieron registros sobre la serigrafía. La serigrafía es un tipo de impresión, un método en el que aplicas tinta sobre una malla, creando así una impresión nueva. Dentro de este tipo de arte está Henri Matisse, que fue uno de los pocos que aplicaron la serigrafía como tal. En este caso apliqué y coloqué dos cuadros importantes de su material de serigrafía dentro del fauvismo. Como se puede ver aquí, el uso del color está presente. Es color, color, color y color. Mas no hay un negro que delimite ese color, sino que se forma lo llamado la forma a partir del color. Es también con la xilografía dentro del fauvismo. ¿La xilografía qué es? La xilografía es un tipo de grabado o impresión a partir de la madera, tinta hacia la madera. Aquí hay dos tipos de cuadros que coloqué, que son el de poemas de Marc Chagall y Bestiario de Orfeo de Apollinaire de Raoul Dufy, que fueron dos artistas impresionantes del fauvismo que aplicaron la xilografía dentro de esta vanguardia. ¿Qué es el cubismo? El cubismo es un movimiento, una vanguardia, en el que aplican totalmente las figuras geométricas. Aquí se basa en dos tipos de cubismo, el geométrico y el analítico, basados únicamente y su uso dominante de las figuras geométricas. Empezó a partir de 1907 y perduró hasta 1914. Uno de los representativos del cubismo es Pablo Picasso. A partir de esa vanguardia es que se aplica lo llamado la tipografía, que mediante figuras geométricas, triangulares, cuadrados, círculos, aplican la letra. En este caso se puede ver con la tipografía. ¿Y qué es la tipografía? La tipografía es un tipo de arte de grabado, de impresión, que utiliza exclusivamente las letras, los símbolos, los números, los textos. Es a partir de allí que se empieza a aplicar ese elemento
para el diseño gráfico. Un ejemplo aquí clave de la tipografía dentro del cubismo es La naturaleza muerta sobre silla de rejilla de Picasso y Journal de Juan Gris, que son dos artistas que pertenecieron a esta vanguardia. Ya dentro de la litografía están dos artistas que aplicaron ese uso de su estilo para esta vanguardia, que fueron Pablo Picasso y Georges Braque, que originalmente ellos fueron uno de los fundadores del cubismo. Un ejemplo está La paloma de la paz de Pablo Picasso y Torero de Georges Braque, aplicando el estilo de la litografía en ella. Con respecto a la serigrafía también se puede ver el estilo que es el cubismo, figuras geométricas mediante la serigrafía. Entre ellos estuvieron Pablo Picasso y Paul Klee, uno de los mayores también representantes del cubismo, con Toros Charme de Pablo Picasso y Circunambulante de Paul Klee. Con la silografía se aplica con Georges Braque y Ernst Kirchner, con dos trabajos, Le Soleil de Ons y Tribulation of Love, aplicando el estilo de la silografía, que es el entintado hacia la madera, aplicando elementos geométricos. La linografía. La linografía es un tipo de impresión de grabado que utiliza las gubias mediante aceites, yutes o corchos. Y el que aplicó este estilo para la linografía fue Pablo Picasso con recolectores de uva. El futurismo es otra de las vanguardias que más se identifica dentro de todas las que existen, puesto que los artistas querían irse mucho más allá de lo que había. Ellos querían ver el futuro, querían llevar su presente a más allá. ¿Qué pasaría en el futuro? ¿Qué podemos ver a partir de lo que hemos aprendido para ver el futuro? Y utilizan el dinamismo y elementos del futuro moderno o un mundo moderno dentro de esta vanguardia. Es por eso que se llama por ese mismo nombre, futurismo. En el futurismo hacen el uso de la tipografía. De hecho, Filippo Tommaso Marinetti o Fortunato de Pero hacen uso de la tipografía, las letras, para crear obras dentro de la vanguardia llamada futurismo. Uno de ellos es Montage Ballet Straight for Geoffrey y De Pero Futurista, que fueron dos obras representativas de ambos artistas dentro de esta vanguardia. Con la litografía, Carlos Carrà y Giacomo Balla hacen uso también de esa impresión, aplicando el estilo futurista dentro de ella. Con respecto a la serigrafía, artistas como Giacomo Balla o Giorgio Morandi hacen uso de su estilo, de su habilidad para crear obras serigráficas en esta vanguardia. Uno de los ejemplos sería Forma Rumor Más Especio, que es de Giacomo Balla, o Peseggios de Contré Alberti, que lo hace Giorgio Morandi. Con respecto a la silografía en el futurismo, no hubieron muchos artistas que aplicaran su estilo. Sin embargo, Gino Severini hizo uso de ellas con Gravure Futuriste en 1939. Con respecto al segundo cuadro, que se llama Los estados del ánimo, los que permanecen, en 1911, no se sabe o no data qué artista lo hizo. Sin embargo, pertenece al grupo del futurismo en la silografía. ¿Y qué es el expresionismo? El expresionismo es otro tipo de vanguardia en el que aplican lo llamado la expresión, el exceso de gesto, el uso pictórico del gesto, de la imagen, del rostro. Esta vanguardia se aplicó entre 1905 y 1933. Ya dentro del grupo de la tipografía en el expresionismo, no hubieron muchos artistas que fueran tan representativos como lo fue Herbert Duvalin, que nació desde 1918 y falleció en 1981. Este artista hizo uso de su estilo de tipografía para crear elementos preciosos, piezas hermosas dentro de esta vanguardia, como lo fueron U y LC o Eros. Con respecto a la litografía en el expresionismo, fueron dos artistas que hicieron mucho uso de ello, que fueron Oscar Kokoschka y Bernard Buffet, con el ejemplo de Retrato de una niña y Yo-Yo el payaso. Como se puede ver aquí, el uso de la expresión está dentro de ella. El exceso, esa expresión dolida o
esa exageración en el gesto es lo que hace representativa a esta vanguardia. Con respecto a la serigrafía en el expresionismo fueron dos artistas, Rouault y Kandinsky. El primero se llama Cirque el Étoile filante, que lo hizo el artista Rouault. Sin embargo, el segundo, que es de Kandinsky, no dató un nombre específico para este cuadro. Sin embargo, sí pertenece al expresionismo en el campo de la serigrafía. Con respecto a la xilografía, como se puede ver a continuación, la imagen, el rostro, esa expresión aún existe a pesar de que no hay tanto color, no hay tanto trazo. Sin embargo, en el segundo sí se nota un poco el trazo, pero se nota la intención. Fueron dos artistas que aplicaron mucho su estilo dentro de ella, que fueron Farkashesi y Henri Matisse. El abstraccionismo, a diferencia del resto, fue una vanguardia que fue muy libre. Se salía de las casillas y creaba cosas inimaginables. El abstraccionismo se basaba en eso, en esa corriente artística de color y papel que a partir de la libertad creaba algo muy hermoso. Uno de los mayores representativos del abstraccionismo en ello fue Kandinsky. Kandinsky como tal hizo varias piezas de arte. Entre ellos entró en el campo de la tipografía, como por ejemplo el que podemos ver aquí, Über das geistige in der Kunst. Lo hizo él mismo en esa época de la vanguardia. Como se puede ver a continuación, con la litografía en el abstraccionismo, se puede ver que Max Bill y Kandinsky hicieron uso de su estilo dentro de ella. Por ejemplo, en Variation 13, que es de Max Bill, se puede ver el uso libre que es el abstraccionismo como tal. Aplica el nombre como tal. Por ejemplo, variación de 13. Allí, como se puede ver, hay muchísima variación de colores, de imaginación, de trazo. Por ejemplo, con estrellas de Kandinsky, a pesar de que son muchos colores, muchas formas, mucha información, muchas figuras geométricas, se puede dar a entender que allí hay una constelación llena de estrellas. Ese es el uso del abstraccionismo como tal. Con la serigrafía, Paul Klee y Pete Mordreen hacen el uso de ello también con pájaro jardín placa o composición con rojo, amarillo y azul. Dentro del lino grabado está Kandinsky con Dreaming Children o Niños que sueñan, que a partir del uso del lino grabado se puede ver un grupo de personas o un grupo de niños descansando, tomando una siesta. Y mediante un uso muy libre de las formas, de los personajes, de los colores, se puede dar a entender cuál es el motivo de ello. El dadaísmo o movimiento dada fue una vanguardia muy singular en muchas maneras. Este fue una vanguardia creada a partir de la queja. Ellos querían quejarse, querían romper las reglas, querían sobreponerse y rechazar a las vanguardias anteriores. Como por ejemplo está, si las vanguardias anteriores hacían el uso del color, el dadaísmo hacía el uso del blanco y negro. Si las vanguardias artísticas hacían uso de una mujer desnuda como personaje principal, el dadaísmo utilizaba un inodoro. El dadaísmo hizo y se antepuso en contra de las vanguardias anteriores. Y con lo anteriormente dicho, la tipografía hace ese rechazo. Por ejemplo, las vanguardias se saben que anteriormente han utilizado la imagen. La tipografía hace el uso completo y exclusivo de las letras. Y en el dadaísmo se aplica lo mismo. Fueron dos artistas que aplicaron esto. Filippo Tommaso Marinetti y los compañeros Dosborg y Schreiters, que ellos crearon las piezas de arte que pertenecen al Dada llamado Soirée Programme, hecho en el 1922.
Con respecto a Marinetti, él hizo Palabras en Libertad Futurista en el año 1919. Ya adentrándonos en la litografía, fueron dos artistas que aplicaron también ese tipo de cambios y rechazos, en especial Casimir Malevich y Francis Picabia, con sus cuadros El Carrusel de Guillermo y Pequeña Soledad. Con la xilografía fueron dos artistas, Julio Evola y Jean Arp, con el arte de Julio Evola con la xilografía que creó ese arte sin datarle un nombre, y Jean Arp con Shirt Front and Fork, ellos aplicando el estilo del dadaísmo, rompiendo cualquier regla que hayan impuesto las vanguardias anteriores. Con respecto al lino grabado, hubieron dos artistas en específico que aplicaron su arte dentro de la vanguardia para este tipo de arte gráfica, que fueron Marcel Duchamp y Hannah Hodge, con Nous Descens un Collier y Swade Machen. El surrealismo fue un tipo de vanguardia que se iba más allá de lo que uno podría pensar. Era bastante soñador, se iba al mundo de los sueños, yendo de lo lógico a lo ilógico, y ese lado ilógico cobraba sentido y a la vez no, se iba de muchas casillas, pero a su vez daban un significado como tal. Entre ellos, ese lado ilógico y a la vez con un significado se puede ver en la tipografía hecha por Maurice Sundance en 1945 llamado Memorias Fantásticas. En ella se puede ver un poco la imagen de un montón de brazos o piernas de animal unidas a un solo cuerpo, dando el cuerpo de una persona con muchos brazos. Ese es el estilo del surrealismo, cosas irreales dando un significado. Ese mismo estilo se puede ver en la litografía. Entre estos cuadros estuvieron Wilfredo Lam y Salvador Dalí. Salvador Dalí, de hecho, fue uno de los mayores representativos del surrealismo. Entre ellos estuvieron la afinidad litográfica ambigua y pelea de toros. Con respecto a la serigrafía, también podemos ver a Salvador Dalí utilizando sus habilidades dentro del surrealismo con esta habilidad gráfica. Y Roberto Matta, con las 4 estaciones El invierno, que en este caso Salvador Dalí lo hizo, y Roberto Matta con Apsina. Posteriormente entramos al uso de la xilografía. Entre ellos estuvieron Antonio Frasconi y Antonio Berni, utilizando sus estilos para los cuadros tanto como El mundo patas arriba como Juanito con pescado. Utilizaron ese lado extraño, ese lado sin sentido dentro de estos cuadros para crear estos grabados impresionantes. Por último está el informalismo. El informalismo es una vanguardia que une muchísimos elementos abstractos para crear sus obras. Es por ello que no hacen mucho uso de muchas habilidades o técnicas de grabado. Sin embargo, dentro de esta vanguardia hicieron uso de dos artes gráficas, la litografía y la serigrafía. Dentro de la litografía están Antoni Tàpies y Luis Feito, haciendo uso y aplicándolo en dos cuadros, en Nocturno Matinal y una obra de litografía hecha por Luis Feito que tampoco posee nombre. Por último está la serigrafía con Alberto Greco y la venezolana Maruja Rolando. En esto aplicaron el estilo serigráfico, el estilo de grabado de la serigrafía, para hacer el uso extraño del informalismo. El informalismo generalmente se ve por un tremendo abstraccionismo, por un montón de manchas, imágenes, líneas a color. Con respecto a la serigrafía, aplicaron ese mismo trazo y ese mismo estilo en estos respectivos cuadros, que son el cuadro de serigrafía de Alberto Greco y Boulevard de Montparnasse de Maruja Rolando. Muchas gracias.
La arquitectura expresionista es un movimiento arquitectónico en Europa durante las primeras décadas del siglo XX, en paralelo con las artes visuales y escénicas expresionistas que especialmente se desarrollaron y dominaron en Alemania. La arquitectura expresionista es uno de los tres estilos dominantes de la arquitectura moderna. En cuanto a estilo internacional, expresionista y arquitectura constructivista. En la década de 1920, el término arquitectura expresionista describió inicialmente la actividad de las vanguardias alemana, holandesa, austriaca, checa y danesa desde 1910 hasta 1930. Las redefiniciones posteriores ampliaron el término hacia 1905 y también lo ampliaron para abarcar el resto de Europa. Hoy el significado se ha ampliado aún más para referirse a la arquitectura de cualquier fecha o ubicación que exhibe algunas de las cualidades del movimiento original, tales como la distorsión, fragmentación o la comunicación de emociones violentas o sobrecargadas. Las condiciones económicas limitaron severamente el número de construcciones entre 1914 y a mediados de la década de los 1920, lo que resultó que muchas obras expresionistas más importantes permanecieran en proyectos de papel, tales como obras de Bruno Taut y Hermann Finsterlin. Los edificios de exposición efímeros fueron numerosos y altamente significativos durante este periodo. La escenografía para un teatro y películas proporcionó otra salida a la imaginación y proporcionó ingresos suplementarios para los diseñadores que intentaban desafiar las convenciones en una dura economía. Se caracterizó por una temprana adaptación modernista de materiales novedosos que se inspiraban en formas biomórficas naturales, a veces por las nuevas posibilidades técnicas ofrecidas por la producción en masa de ladrillo, acero y especialmente vidrio. Muchos de los arquitectos expresionistas combatieron en la Primera Guerra Mundial y sus experiencias, combinadas con la agitación política y la agitación social que siguió a la Revolución Alemana en 1919, que les dio como resultado una visión utópica del mundo y una agenda socialista romántica. La arquitectura expresionista fue individualista y en muchos sentidos evitó el dogma estético, pero aún es útil desarrollar algunos criterios que lo definen. Aunque contiene una gran variedad y diferenciación, se puede encontrar muchos puntos recurrentes en las obras de la arquitectura expresionista y son evidentes en cierto grado en cada una de sus obras. Entre sus características se encuentra la distorsión de la forma para un efecto emocional, subordinación del realismo a la expresión simbólica, un esfuerzo subyacente para lograr lo nuevo, original y visionario, profunción de trabajos en papel y modelos. A menudo sus resoluciones son híbridas y irreductibles a un solo concepto. Utiliza el potencial creativo de la artesanía artesanal. De igual modo se tocaron temas de fenómenos románticos naturales como cuevas, montañas, relámpagos, cristalinas y formaciones rocosas. También tuvo tendencia más hacia el estilo gótico que el estilo clásico. Aunque es un movimiento que se destacó en Europa, el expresionismo es tan oriental como occidental. Finalmente, la arquitectura expresionista también tiende más hacia el romántico y el rococó que hacia el clásico. Algunos de sus exponentes son Hermann Feinstein, Erich Mendelsohn, Walter Gropius, Bruno Taut. El abstraccionismo en la arquitectura. La abstracción en la arquitectura como tendencia y patrón podría ser considerada como nacida en el siglo XX y es el símbolo inequívoco de lo que se conoce como modernidad. El abstraccionismo en la arquitectura es la búsqueda de lo esencial, cual consiste en un proceso de abstracción en el que se enaltecen las características de un objeto, de manera que el grado de abstracción determina la forma básica sacándolo del contexto arquitectónico. De igual modo, la arquitectura sería inconcebible sin el proceso mental de abstracción, mediante el cual se ponderan las características de un objeto arquitectónico. El arte abstracto dentro de la arquitectura busca darle fuerza y exactitud antes que lo fundamental para encontrar geometría y proporción. Se ajusta a diferentes planteamientos y utiliza los medios que tiene a disposición. Entre sus características podemos encontrar que a través de la abstracción, el poder
de los fenómenos naturales se puede reducir. El artista primero distingue los fenómenos o la apariencia de las cosas y luego otra vez reconoce ideas por el medio del diseño. Mediante un método de ver, visualizar, dibujar y extraer, el proceso continúa en una serie de etapas para extraer un elemento básico. La primera dirección que conduce a un elemento de diseño extraído para el diseño bidimensional. Y por último, la segunda parte es la dirección del diseño, quien extiende el proceso de abstracción a un nivel superior para la arquitectura y diseño tridimensional. El término abstracción ha sido utilizado en demasía, frecuentemente de forma inexacta dentro de la arquitectura, pero en su concepto más puro implica una tendencia que ha resultado inspiradora y prolífica en los últimos tiempos. Si hablamos del siglo XX, es necesario mencionar el notorio triunfo de la abstracción como mímesis entendida Como se ha mencionado anteriormente, hoy en día la arquitectura tiene una gran influencia sobre las personas. En concreto, vamos a hablar sobre la arquitectura surrealista y cómo esta sirve de herramienta de expresión y crítica hacia la sociedad actual y del momento en el que nació. El surrealismo en sí es un proceso artístico y literario que nace en Francia en torno a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y está muy ligado a la psicología y expresión del subconsciente. Aunque la mayoría comúnmente le relaciona con la pintura, campo en el que ha tenido mayor repercusión, en realidad el surrealismo abarca muchos otros campos, incluyendo así el de la arquitectura. Este movimiento cree en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Así en sus obras, de igual que en el campo, se reflejan muchas imposibles que desafían todas las leyes de la lógica y la física existentes. El surrealismo intenta mostrar una versión onírica del mundo real, construido casi íntegramente mediante programas informáticos que mezclan la realidad y ficción. Como todo, el surrealismo ligado a la arquitectura también ha evolucionado. Hoy en día, las nuevas prácticas de este movimiento están más unidas a la fotografía y el uso del collage, el cual ha sido siempre una de las principales herramientas de este movimiento artístico. Entre sus características podemos encontrar que son obras diseñadas con formas y volúmenes poco formales a los que se usan normalmente. Se basa en figuras geométricas, usa diversa cantidad de colores y todo está en la imaginación del arquitecto. Entre los exponentes de la arquitectura surrealista podemos encontrar a Antonio Gaudí, que este famoso arquitecto marcó un antes y un después en el campo a nivel mundial. La creatividad, signo característica del surrealismo, fue siempre una de las principales características de sus creaciones. También se encuentra Fernand Chaval, quien fue un cartero francés que invirtió 33 años de su vida en la creación de un palacio ideal. De igual modo, tenemos un diseñador gráfico alemán llamado Matthias Jung, quien a partir de fotografías creó las más locas ideas incongruentes que deja la percepción del espacio y la arquitectura. Finalmente se encuentra Victor Ehring, fotógrafo que busca a través de sus obras y un retoque digital una versión onírica de la realidad que inventa a fantasear entre la arquitectura real y el sueño de las estructuras posibles. Buenas noches, mi nombre es Débora Rodríguez y como anteriormente hablé sobre algunos movimientos que se dieron durante el siglo XX, decidí hacer una obra en base al surrealismo de Matthias Jung. Como dije, es una obra surrealista y como se mencionó en la exposición, el surrealismo buscaba mostrar el lado más ilógico y extraño de lo que podía modificarse en la realidad. Es por eso que Matthias Jung, a través de collage, buscaba transmitir eso, de modo que juntaba diferentes expresiones arquitectónicas y las modificaba al modo en que él quería visualizar el mundo. Luego del nacimiento del movimiento futurista,
Durante 5 años, los futuristas dejaron de lado la arquitectura hasta que se dieron cuenta de que si querían renovar el mundo y la sociedad debían cambiar la fisonomía de las ciudades. Tras muchos escritos, finalmente en 1914, de la mano de Antonio Sant'Elia, publicó el Manifiesto de la Arquitectura Futurista en la revista La Serva, texto en el que expone sus ideas sobre lo que debe ser la arquitectura y la ciudad del futuro. Cree absurdo evitar casas y ciudades construidas según las necesidades de personas que vivieron hace siglos, que son muy diferentes a las actuales. Por otro lado, Boccioni cree que la vida moderna implica nuevas necesidades que deben atenderse con soluciones diferentes a las anteriores. Esto no significa que la función esté por encima de la preocupación estética. Ellos unían la utilidad y la expresión. Los artistas y teóricos futuristas idearon una metrópoli máquina que rompía drásticamente con la morfología de las ciudades del momento, pero para construir estas nuevas metrópolis debían destruir todo lo anterior. Así surgieron las campañas de violencia y ese amor por la guerra como herramienta de cambio. Pretendían construir ciudades que eliminaran lo humano y que funcionaran como máquinas llenas de dinamismo. Construirían bajo tierra en varios niveles para albergar el tráfico. Los edificios se comunicarían mediante pasarelas metálicas, cintas mecánicas y veloces ascensores. El correo se distribuiría mediante tuberías subterráneas. Se podría eliminar la noche mediante gigantescos focos o soles artificiales. La niebla y las nubes se podrían disipar mediante radiaciones electromagnéticas emitidas desde los edificios más altos. Arquitectos y artistas como Pramploni, Marinetti o Mazzoni plasmaron estas revolucionarias ideas sobre el urbanismo. La arquitectura futurista muestra una tendencia a lo práctico, lo dinámico y lo tecnológico. Esta arquitectura atiende ante toda la funcionalidad, dibuja líneas oblicuas y elípticas que aportan movimiento, propone la multiplicación de elementos tecnológicos como los ascensores o las escaleras mecánicas y no aspira a la eternidad ni la monumentalidad. El hormigón armado, el cristal, el hierro y la fibra textil sustituyen el ladrillo, la piedra y la madera. La decoración se considera un absurdo. Las fachadas reducen su importancia y se tiende a la asimetría. La inspiración para los arquitectos futuristas no era la naturaleza como lo fue en la antigüedad. Para ellos tomaban la inspiración de los elementos mecánicos, del nuevo mundo mecánico que estaba ante ellos. Uno de los principales arquitectos de este movimiento, aunque no se hayan construido muchas de sus ideas, es Antonio Sant'Elia, que como ya se mencionó anteriormente, él en 1914 publicó el Manifiesto de la Arquitectura Futurista. Él fue un arquitecto y urbanista italiano que concebió el futurismo como arquitectura de movimiento, un espacio arquitectónico ligado al tiempo, en un proyecto sistemático de la ciencia tecnológica de las máquinas. Algunas de las obras futuristas son la biblioteca en la Universidad de California, construida por William Pereira, el Time Building en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, construido por William Pereira, Charles Luckman y Paul Williams. La Catedral de Basilea, construida por Oscar Niemeyer en 1960. Edificio residencial en París, cerca de Maison de la Radio, en la Ferrohaus, en Zúrich, construida por Justus Dahyden en 1970, y el Centro de los Graduados en la Universidad Oral Roberts, construida por Frank Wallace en 1963. En cuanto a la arquitectura cubista, tuvo su mayor auge en la antigua Checoslovaquia, que hoy se conoce como la República Checa. Las formas cubistas también fueron el resultado de la reflexión sobre los juegos de luz y sombras en las fachadas y el efecto óptico que producían, ya que según ellos las fachadas debían proyectarse a varios puntos de vista, frontales y laterales a la vez. Este estilo se desarrolló más en la teoría que en la práctica, tuvo desde luego su mayor repercusión en la pintura, pero con el paso del tiempo comenzó a darse
en la arquitectura algunas reinterpretaciones de este estilo. Hoy en día podemos ver algunas residencias vanguardistas. Muchas veces este estilo puede llegarse a confundir con el minimalismo, lo cual hace que sea más difícil poder identificar estas reinterpretaciones. Algunas de las características de la arquitectura cubista es que posee una mayor expresividad, la iluminación proviene de distintos puntos, tiene un monocromatismo basado en colores opacos como castaños y grises, tiene líneas rectas pero basadas en ángulos irregulares. Además, se encuentra en contra de la arquitectura que es demasiado utilitaria, materialista, que carece de belleza espiritual y no es lo suficientemente teórica. Dos de los principales arquitectos de la arquitectura cubista son Pavel Jának, que fue un arquitecto, diseñador y teórico principal del movimiento cubista en la República Checa. Y por otro lado está Josef Gočar, que es considerado el arquitecto checo más importante del siglo XX. Además, fue uno de los fundadores de la arquitectura moderna en Checoslovaquia. Algunas obras cubistas son un kiosco cubista en Praga construido por Pavel Jának, la sala de reuniones evangélica Husův Sbor en Praga, el edificio Jaruškov Brno y la Casa de Educación Agrícola, también ubicada en Praga, al igual que el edificio Legiobanka y la sede de la CSD Jadrik Králové. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Tapia y esta es mi pequeña obra que está inspirada en el Ten Building que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y este fue construido por William Pereira, Charles Luckman, Paul Williams en 1961. Buenos días, profesora. Mi nombre es Oscar Franco y yo le vengo a hablar de la fotografía. La fotografía artística, como su nombre lo indica, son todas estas fotografías que no son tomadas al azar. Son fotografías hechas con un único fin, el cual es ser tomadas como piezas de arte. Una de las características y la más principal de las fotografías artísticas es que normalmente no son fotos al azar, son fotos que provienen del ingenio y lo que quiera transmitir el fotógrafo. Esto debido a que son fotografías que él mismo hace o que él mismo procura que se den. No son fotografías que son espontáneas, o no al menos en la mayoría de las ocasiones. Esto debido a que, como es una pieza artística, el fotógrafo busca transmitir a través de la fotografía y busca dejar un mensaje, algo que normalmente no se pudiese hacer en un entorno cotidiano. La fotografía surrealista es la fotografía que incorpora los sueños, pensamientos, emociones, angustias del fotógrafo. Es en esta en la cual el fotógrafo trasciende en su significado, notándole un sentido artístico y un más allá, por así decirlo. Claro, esto sin perder el sentido de transmitir un mensaje que cualquier persona pueda interpretar de diferente forma, ya que como finalidad del arte es transmitir sentimientos y es que estos sean entendibles e interpretables por otras personas. La fotografía surrealista se caracteriza muchas veces por ser en entornos o contener elementos fuera de lo cotidiano, como mencioné antes, salido de los propios sueños, ya sean objetos imposibles de existir normalmente, paisajes únicos sacados de la imaginación, en una gama de colores surrealista o que no existe realmente, entre muchas otras cosas. Son básicamente elementos
que nacen del propio ingenio, de la propia mente del fotógrafo. Los paisajes, al igual que la pintura, han tenido gran importancia también en la fotografía. La fotografía paisajística es un ejemplo de esto. Y es que la fotografía paisajística ha sido uno de los motores que ha impulsado la fotografía en toda la historia. Esta brinda una vista totalmente única de entornos familiares o entornos nuevos, puesto que la fotografía paisajística le brinda al espectador un breve vistazo de cómo el fotógrafo observa el mundo. La fotografía paisajística se podrá definir, o mejor dicho, se podría clasificar dependiendo del entorno el cual se fotografía, pudiendo ser fotografía urbanística o fotografía natural. Los primeros pioneros o las primeras fotografías paisajísticas, por así decirlo, fueron fotografías, digamos, naturales, puesto que eran en granjas que para ese entonces era zona urbana, aunque hoy en día sería considerado como fotografía paisajística natural por la amplitud del campo y del entorno que se trabajaba, muy a diferencia de hoy en día como en las grandes ciudades. La fotografía dinámica es la fotografía que busca plasmar, que busca transmitir, que busca representar una de las principales cualidades de la fotografía, y es el movimiento. Como se sabe, la fotografía no es más que un pequeño recorte de un fragmento de segundo que se inmortaliza. La fotografía dinámica busca dotar a este pequeño fragmento congelado en el tiempo con una movilidad, con una soltura, con un dinamismo, como su nombre lo indica, puesto que todas las cosas en nuestro entorno cotidiano, incluso nosotros mismos, estamos siempre en un constante movimiento. Nada es estático como se suele ver en las fotografías. En la fotografía dinámica trata de proyectar la fotografía a algo más acercado a la realidad, visto desde un punto de vista totalmente nuevo. Desde un punto de vista, si se quiere llamar, relativista, ya que muestra la dinamicidad, muestra la velocidad que nosotros mismos estamos viendo, que nosotros mismos presenciamos, pero desde un punto de vista totalmente diferente al cual no estamos acostumbrados. Dos de los elementos principales de la fotografía futurista son la máquina y la velocidad, puesto que la visión que tenían del futuro era uno repleto de máquinas y que se movía constantemente sin descanso. Una forma para lograr esto en la fotografía futurista es a través del dinamismo, como se mencionó anteriormente, puesto que muchas de las fotografías gozaban de este dinamismo, haciendo fotos a alta velocidad con un cuadro bastante lento, produciendo un efecto único en la época, en el cual se representan las fotos como si la persona se estuviese moviendo a altas velocidades. Otro tipo de fotografía futurista es la fotografía de las máquinas. Esta muchas veces también era tomada a fotos de alta velocidad, pero era representada también en fotografías de grandes industrias que andaban creciendo o de maquinaria pesada. La fotografía dadaísta, al igual que el movimiento en sí, es una protesta que se opone a las normas ortodoxas, las cuales iniciaron la Primera Guerra Mundial. Una de las características principales de la fotografía dadaísta son el fotomontaje y el collage. Hoy en día lo conocemos como editar una fotografía, pero en aquel entonces fue una de las características principales
que sirvió bastante para fomentar este movimiento artístico de la fotografía. La fotografía dadaísta se utilizaba a menudo como forma de protesta, por así decirlo. Era básicamente una forma de ir en contra de los estándares y dar cierto toque de rebeldía, entre comillas, hacia la situación que atravesaba el mundo en aquel entonces. Este movimiento se trasladó no solo a la Primera, sino hasta la Segunda Guerra Mundial, donde una de las fotos más representativas del dadaísmo, en cuanto a su fotografía, es un fotomontaje que se hizo sobre la fotografía constructivista. Es una que promovió una aproximación a la arquitectura, siendo esta uno de los aspectos más resaltantes en cuanto a su fotografía. Una de las características principales de esta misma es la posición de la cámara, ya que en esta se jugaba con ángulos totalmente vistos, ya sea en frontal, pero puestos de boca abajo. Se jugaba también contra ángulos picados, contrapicados. Uno de los elementos también más importantes es una aproximación hacia la máquina y hacia la sociedad que se reflejaba en sus fotografías. También la aparición y la percepción de diferentes figuras geométricas en estas mismas, muy visibles en los entornos arquitectónicos que se suelen trabajar, ya sea como los cuadrados que tenían, mejor dicho, las formas rectangulares o cuadradas que tenían las casas o edificios, o que tenían ciertas estructuras decorativas, que tuviesen las escaleras, entre muchas otras situaciones en las que se puedan encontrar similitudes tanto en los aspectos geométricos como en la parte arquitectónica que reflejaban la sociedad que estaba atravesando en ese momento. Este movimiento se dio principalmente en Rusia, o fue donde más tuvo un auge debido a la situación que atravesaba en ese momento el país. La fotografía surrealista, por esta vez vista desde el movimiento, guarda gran similitud con la fotografía surrealista que se trabaja en la fotografía en sí, ya que al igual que esta, ambas buscan transmitir una gama de sentimientos y emociones al espectador, todo desde el punto de vista del fotógrafo o del artista en este caso, pero dejando margen para que cada persona individualmente pueda interpretar la foto desde su propia perspectiva, desde sus propias vivencias. Al igual que la fotografía surrealista general, en el movimiento, parte de esta fotografía surrealista es su temática, y es que también goza de elementos fuera de lo natural, ya sean planos únicos, cosas sacadas de la imaginación básicamente, al igual que en lo que sea la fotografía surrealista en general o en sí. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Oscar Franco. Para la obra que me tocó realizar quise hacer una fotografía, ya que me tema la fotografía. Para ello hice una fotografía artística, que es esto. Ya se la muestro, el resultado. No sé si se aprecia bien. Es una fotografía artística en la cual yo hice la composición. Un segundito. Hice una composición para realizar un eufemismo en el cual se puede apreciar una caja de cigarros y un cenicero, que es donde se fuma, pero que no tiene cigarros, tiene pirulines. Esto haciendo alusión a los cigarros, o haciendo el eufemismo de los cigarros, puesto que muchas veces los niños juegan con los pirulines a que son cigarros, puesto que es la influencia que tienen de sus mayores. Esta es la obra que yo realicé, es una composición artística, puesto que esto es un elemento que yo alteré y que yo creé para transmitir un mensaje. ¿Cuál es? Hacer un eufemismo sobre los cigarrillos. Espero que le guste, profesora, y feliz día. Artes de Fuego.
Según Janeau, en 1958, las artes de fuego son aquellas artes que en su producción, en su campo de valores y en su proyección simbólica connotan la presencia de ese elemento en sus trabajos, ya sea como el que acude a la transmutación de materiales y los procesos, el que dona propiedades estéticas o cualidades éticas a sus trabajos y sus productos, o el que a lo largo de los siglos resplandece en variadas superficies. Siguiendo con este orden de ideas, artes de fuego es un término empleado para las expresiones artísticas de la cerámica, el esmalte, la orfebrería y el vidrio, que constituyen expresiones relevantes por vincularse con la práctica arraigada en el quehacer cultural de nuestros orígenes como seres humanos y subestimadas durante mucho tiempo por considerarse de modo despectivo artes menores. El arte en vidrio se refiere a obras de arte individuales que son sustancialmente o totalmente hechas en vidrio. Su tamaño varía desde obras monumentales y piezas de instalación a tapices y ventanas u obras de arte realizadas en estudios y fábricas, joyas de cristal y artículos de mesa. Destacan Georges Braque, Fernand Léger, John Cocteau, Marc Chagall y Henri Matisse, artistas quienes adaptan sus estilos personales al arte del vitral, influidos por diferentes tendencias vanguardistas como lo son el impresionismo, el cubismo, el futurismo o la abstracción. Los artistas en general realizaron sus diseños invitados por la Iglesia, siendo el resultado la introducción de la vidriera abstracta y una de las primeras muestras de arte profano en un centro eclesiástico. El arte del vidrio en las vanguardias. En el fauvismo estuvo presente tanto en el vitral como en la arquitectura, puesto que el vidrio destacó entre sus principales materiales, siendo el pabellón de cristal de Bruno Taut en 1914 un ejemplo de esto, y el vitral destaca por Henri Matisse, quien aparte de caracterizarse por el color en el fauvismo, también se destaca por sus diseños de vitral en los años 1947 y 1950. En el cubismo se encuentra el reconocido cubista Fernand Léger, quien realizó diversos vitrales y entre ellos el más icónico se encuentra en nuestro país, más específicamente en la ciudad universitaria de Caracas, que data de 1954 y destaca por sus colores brillantes y figuras abstractas. Otro artista venezolano que figura en las vanguardias es Alirio Rodríguez, que se especializa en la pintura futurista, aunque también la lleva al vidrio, realizando vitrales que fueron icónicos y reconocidos a nivel nacional. En el surrealismo tenemos a un artista conocido como Paco Amiguetti, especializado en la pintura y las acuarelas surrealistas, que incursionó en el vitral realizando diversas obras de este estilo. En el abstraccionismo tenemos a Dale Chihuly, reconocido artista que se destaca por hacer figuras abstractas y hasta algo surrealistas en vidrio colorido, siempre buscando que se parezcan a lo que ven sus sueños y hacerlo parte de la naturaleza, ensamblándola en ramas de árboles y también por su fascinación con el océano, haciéndola flotar en el agua. Por último, en la vanguardia expresionista tenemos a Henri de Chanet, un pintor y artista de vidriera francés, que sigue esta corriente y realiza vitrales, por ejemplo, para la Girola, la Capilla del Sagrario y otras diversas exposiciones. Enric Mestre, ceramista, dice que el arte de la cerámica es manejar el barro para transformarlo en ideas y en expresión que el artista quiere que tenga su obra. La magia es transformar el material simple, sencillo, en algo imperecedero. Un elemento tan sencillo como la arcilla, convertirla en un material duro, resistente, que ha permitido que podamos estudiar la civilización humana a través de la cerámica y además permite desarrollar la capacidad creativa de cada persona. Eso es mágico. El mundo está lleno de barro y su uso a través de las culturas tiene raíces desde hace miles de años. Durante el transcurso histórico del arte no solamente aparecen objetos cerámicos de exclusiva funcionalidad, sino que también podemos observar la presencia de obras al servicio del culto y la liturgia, piezas que documentan hechos
Y así, los antiguos griegos, por ejemplo, trasladaron a la cerámica episodios de la poesía homérica con función didáctica, tanto como las escenas de la vida cotidiana. El arte de la cerámica estuvo muy presente en las dos siguientes vanguardias. En el fauvismo, que generalmente se conoce que tuvo un gran aporte a través de la pintura al óleo. Sin embargo, los fauvistas también realizaron obras en otras técnicas artísticas como la escultura, el grabado, el dibujo y por supuesto la cerámica. Los fauvistas ahondaron apasionadamente en este arte, creando obras maravillosas. Sin embargo, el proyecto de la cerámica fauvista al final no triunfó. En el cubismo, escribe John Atkin Richardson, es un hecho que los artistas que participan en el movimiento cubista no solo crearon una revolución, la superaron, sino que crearon otros estilos de una increíble variedad y disparidad, e incluso idearon nuevas formas y técnicas en escultura y artes en la cerámica. Ahora bien, el artista Picasso se une al mundo de la cerámica cubista y una vez que estuvo en contacto con ella se convertiría en una obsesión, llegando a producir innumerables creaciones. En cuanto al futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, en el año 1927, elaboró con el alfarero Tullio el Manifiesto Futurista de la Cerámica y la Aerocerámica, publicado en el año 1978. Este entusiasmo por el barro cocido pareció no tener fronteras. Es innegable que afecta a artistas de todas las nacionalidades. En este figuran platos futuristas, juegos de té futuristas, juegos de café futuristas, jarrones proyectiles, etc., basados en los mejores diseños de los pintores futuristas. En cuanto al surrealismo, se cuentan con las piezas de arte de Roman Khalilov que son hechas basadas en sus sueños, decoradas con pintura, talladas y luego endurecidas al fuego. Este escultor expuso sus obras surrealistas de arcilla en Ucrania, en el extranjero de Alemania, Italia, Grecia y Rusia. Por último, para el dadaísmo se encuentra Lucy Rie, quien utiliza la selección de materias primas en las cubiertas para cargar de expresionismo sus obras. La cerámica se encuentra invadida por la expresividad del artista, dejando así de ser utilitaria para convertirse en una obra cerámica. El arte de la orfebrería. La orfebrería es el arte o trabajo artístico con metales preciosos sobre utensilios o adornos. Se diferencia de la joyería porque ésta incluye cualquier prenda que una persona pueda llevar sobre sí y que sirva de adorno. Y podemos decir que parte del trabajo de un joyero tiene que ver con la orfebrería. Con piedras preciosas, semipreciosas, la plata, el oro o una mezcla de ambos, ya se fabricaban desde edades muy remotas utensilios muy variados como vasijas, piezas de adornos, joyas, monedas, diademas, brazaletes y collares rígidos de una pieza, anillos y aros de forma circular y sencillos. La ornamentación y el gusto son propios de la época y de las personas que lo elaboraron, como puede observarse recorriendo las principales civilizaciones del mundo. El arte de la orfebrería en las vanguardias está presente en el cubismo, surrealismo y dadaísmo e informalismo. En el cubismo tenemos a Ferdinand Leclerc, quien realizó una versión esmaltada en champlevé de sus lienzos abstractos en tonos primarios y reluciente forma en miniatura. En el surrealismo y dadaísmo tenemos a Man Ray, quien destacó y aportó mucho a estos dos movimientos. Se resalta la surrealista máscara que realizó, denominada off-topic. Por otro lado, Capdevila ha sido también un gran innovador de la orfebrería, en especial después de su estancia en París en 1926, de la cual se produjeron muchas series de piezas realistas. Por último, en el informalismo, las posibilidades de creación de esta nueva estética han encontrado en la orfebrería, como en la escultura o la pintura, un campo de aplicación. El modernismo, aunque de modo ya más estilizado y lineal, habría precedido los espacios topológicos explorados por el arte informal. Manuel Capdevila apostó por una renovación estética y conceptual de la orfebrería,
elaborando piezas innovadoras vinculadas al movimiento pictórico del informalismo. Mi nombre es Victoria Puerta y a continuación les voy a hablar sobre las artes de fuego. Estas tienen que ver con todas las artes que transformen materiales, principalmente cerámica, vidrio y metales. Para realizar mi obra me centré en las técnicas de vidrio, más específicamente en el vitral, imitando una obra de Gustavo Thorner. Ahora bien, Gustavo Thorner es un artista, pintor y escultor español que se adentró en el mundo del vidrio, realizando vidrieras para iglesias y capillas. Este diseño en particular fue realizado para la Catedral de Cuenca en España. Me llamó la atención por sus colores vibrantes que asemejan un atardecer. Es por eso que la realicé. Muchas gracias.